perros actuando de manera extraña. A veces el mundo tiene cosas que uno no debería ver nunca, pero a cierta edad ya no puedes evitar fijarte. Te voy a contar algo que me pasó hace muchos años, cuando vivía en la casa vieja, allá por la calle del Sauce. No se lo he contado a mucha gente porque, bueno, hay cosas que no deberían hablarse muy a la ligera. Era invierno, y los días se oscurecían temprano. La niebla cubría la calle como una sábana espesa, y apenas se veían las luces del alumbrado. Una noche, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché pasos. Pensé que sería don Rafael, el vecino, volviendo del trabajo. Pero cuando miré a la calle, no vi a ningún hombre. Vi a un perro. Era grande, negro como la sombra misma, y sus ojos, hijo, no eran como los de los perros comunes. Eran demasiado humanos. Brillaban con una inteligencia que no pertenecía a un animal. Caminaba despacio, con las patas delanteras extendiéndose como si estuviera a punto de ponerse en dos patas, pero nunca lo hacía del todo. No estaba solo. Lo seguían otros perros. Un pastor alemán, un doberman y un perro flaco y sin pelo que parecía salido de un cuento de pesadillas. No hacían ruido al caminar. Se deslizaban por el suelo, como si flotaran. Y lo más extraño, caminaban alineados, como si marcharan. Los observé con la respiración contenida. Pasaron bajo la luz de un poste, y te juro que pude ver sus sombras. Pero, las sombras no eran de perros. Eran humanas. Siluetas encorvadas, largas, con brazos flacos y garras en lugar de manos. Los vi detenerse frente a la casa abandonada del final de la calle. La puerta estaba cerrada con cadenas. Ningún ser vivo podría entrar, pero ellos no lo necesitaron. Uno por uno, se acercaron, y el pastor alemán tocó la puerta con una pata, como si estuviera golpeando. No usó su boca, sino una especie de mano cubierta de pelo. La puerta se abrió sola, y una luz roja, como de un fuego maligno, salió de la casa. Los perros, o lo que fueran, entraron en silencio, y la puerta se cerró detrás de ellos. No dormí esa noche. Al día siguiente, le pregunté a doña Consuelo, la vecina más vieja del barrio, si había oído algo raro. Ella se persignó y me dijo: hija, esos no son perros. Son los marchantes. No tienen alma. Aparecen cuando alguien ha hecho un pacto y viene el momento de cobrar. Desde entonces, cada vez que escucho pasos en la niebla o veo perros caminar en fila, cierro mis puertas, apago las luces y rezo. Porque, hijo, esos perros no ladran. Solo observan, y cuando te miran con esos ojos, ya es demasiado tarde.